Bueno, para cumplir con el horario en punto, en primer lugar darle la bienvenida a todos y a todas a este segundo encuentro de formación político-sindical que se titula El Movimiento Obrero en el Contexto Internacional. Este curso de formación anual se lleva a cabo gracias a los esfuerzos conjuntos de la Juventud Sindical, del Partido Justicialista, del Instituto de Formación y Actualización Política IFAP y del Instituto Chuquisaca. En primer lugar, queremos agradecer la presencia del licenciado Federico Dávila, para dar un breve contexto a su formación académica. Vale mencionar que es licenciado en Comercio Internacional de la Universidad de Luján, diplomado en Economía Política Argentina, también en la Universidad de Luján, especialista en Relaciones Internacionales, UNINTER, subsecretario de Relaciones Internacionales de la Unión del Personal Civil de la Nación, UPCN, vicepresidente internacional de Servicios Públicos, y director de la Maestría de Administración Pública de la Universidad de El Salvador, más conocida como la USAL. Como para dar un breve marco al transcurso del curso y aclarar algunas cositas, lo primero que me corresponde aclarar es que
Las preguntas van a ser todas respondidas al finalizar el curso. El licenciado Federico se va a tomar unos minutos al finalizar la exposición para responder todas las preguntas. Pedimos encarecidamente que se hagan a través de los grupos de WhatsApp que formamos para este encuentro de formación anual. También otra aclaración muy importante es que se estará enviando el material de estudio a través de los mails de contacto, tanto de la clase anterior que dictó Daniel Romero, de esta clase que dicta Federico y de la clase siguiente. Perfecto. Bueno, para dar una breve introducción y marco del curso, le paso la palabra a Javier Mourinho, del Instituto de Formación y Actualización Política IFAP. Gracias, compañeros. Gracias, Cristian. Gracias, compañeras, compañeros. Bienvenidos nuevamente en nombre de las agrupaciones que mencionó Cristian. Simplemente hacer una continuidad de lo que planteó Daniel el otro día, que es recordarles que el curso está planteado con un eje central que es las relaciones internacionales de la Argentina, la mirada que tiene el peronismo y lo que es la doctrina judicialista en lo que respecta a las relaciones internacionales, a las relaciones que tienen que ver con la unidad regional, con la unidad latinoamericana y con la idea de universalismo que Perón planteaba. Pero en ese recorrido también es muy importante el recorrido que hace el movimiento obrero, por eso es que este segundo encuentro está planteado con la mirada y el recorrido que el movimiento obrero viene haciendo desde su consolidación como tal en la década del 40, con el sindicalismo peronista, y la idea es que ustedes vean todo el recorrido que ha hecho en el campo mundial y en el campo latinoamericano y obviamente en el campo de la República Argentina. En ese sentido, también permítanme recordar que ayer fue 30 de marzo, que fue una fecha conmemorativa de un hecho muy importante para los trabajadores y para los compañeros peronistas en general, que fue la huelga que planteó la CGT en aquel 30 de marzo del 82, y el recuerdo de la consigna Paz, Pan y Trabajo, que lideraba en ese momento quien era secretario general de la CGT Brasil, el compañero Saúl Ubaldini, en quien tenemos un recuerdo colectivo y permítame personal también de mucho cariño, mucho afecto, mucha admiración y agradecimiento a todo el esfuerzo con que hizo su militancia de tantos años. Finalmente decirles también que el curso, además de la mirada del peronismo, de la mirada del movimiento obrero, va a tener por supuesto una mirada desde el punto de vista de la academia, de la universidad, de los especialistas en relaciones internacionales, va a tener también una mirada del recorrido de la Iglesia Católica desde el Concilio Vaticano II hasta el Papa Francisco, porque muchas de sus premisas actualizadas y que fueron un derrotero histórico en América Latina tienen mucho que ver con la historia del peronismo, del movimiento obrero. Y como cuarto elemento también hemos incluido el derrotero de los movimientos populares en la Argentina, como un actor importante de estos últimos años, estos trabajadores que se crean su propio trabajo y que son capaces de organizarse, también forman parte de un protagonismo importantísimo en lo que es el camino de la construcción de la Argentina, de la unidad latinoamericana y de la libertad de nuestros pueblos. Así que luego de esa introducción de estos cuatro actores, vamos a empezar a que puedan ustedes empezar a escuchar a los embajadores, que puedan empezar a escuchar a los profesionales de las relaciones internacionales que están en nuestras universidades, pero teniendo una base formativa que nos parece poder crear un piso más o menos homogéneo para todos los participantes del curso. Sin más, decirles que Federico Dávila, su compañero, es un militante que conozco de los 15 años de la Juventud Peronista allá por el año 1971, forma parte también del Consejo Directivo del IFAP, así que sin otra presentación, Federico, hacete cargo del aula. Muchas gracias, Javier. Como bien decís, agradezco toda la presentación que han hecho profesional y demás, pero me gusta quedarme con esto último y con que es una reunión entre compañeros, ¿no es cierto? Y que vamos a poder dialogar y debatir
en este espacio generado por el IFAP, que realmente es muy significativo, y agradezco siempre poder ser parte de esta institución, de esta organización. En la reunión de hoy me gustaría plantear básicamente tres cuestiones. En primer lugar, plantear la estructura internacional que tiene el sindicalismo y del cual Argentina es un actor muy significativo, tiene participación en todos los estamentos, en todas las entidades, en todas las instituciones realmente significativas, importantes, como les decía, a nivel internacional. En segundo lugar, mi idea es plantear las agendas de estas organizaciones que tienen varias coincidencias, son muy similares, pues son temas de debates en todo el espacio sindical a nivel global. Entonces me voy a referir específicamente a la Internacional de Servicios Públicos, de la cual forma parte UPCN, y como decía Cristian, soy copresidente de América y vicepresidente mundial desde hace 10 meses, es una actividad reciente, pero estoy trabajando en este sindicato global hace más de 20 años en distintos lugares. Y en tercer lugar, me gustaría plantearles algo que no está escrito, por eso de esto que les estoy planteando hasta acá, vamos a ver un pequeño PowerPoint donde hay varias informaciones. Les envié un artículo del Atlas y un artículo también actual sobre la agenda de la ISP, el escenario global, la hiperglobalización y demás. Así que me gustaría, sí, compartir con ustedes temas que no están escritos, que no están publicados, que son los debates que se están dando actualmente en la Internacional de Servicios Públicos y en distintos movimientos sociales, partidos políticos y demás, que me parece que es quizá lo más interesante. Vamos a empezar entonces. No sé cómo es esto, a ver. Compartir, ahí está. Les decía hoy a los compañeros que es la primera vez que hago esto en un Zoom, pero bueno, se está viendo Perfecto. Entonces, lo primero que me gustaría comentarles es el escenario en el cual se va desarrollando el sindicalismo internacional, ¿no es cierto? Se empieza a desarrollar, vamos a partir de los comienzos de la organización sindical, que fueron entre 1750 y 1850, o sea, entre el siglo XVIII y XIX, en el interregno entre las dos revoluciones industriales, se fueron generando distintas organizaciones de artesanos y de trabajadores, y con lo que pone en juego, digamos, esta revolución industrial y el sistema de producción capitalista, que es los dos factores de producción que son el capital y el trabajo. Esto es muy importante tenerlo en cuenta porque no es solamente el capital el que debería dominar, digamos, el sistema mundial, sino que sin el trabajo no hay producción. Otra cosa que les quiero comentar es el tema de las teorías de las relaciones internacionales. ¿Por qué? Siempre hasta mediados, digamos, del siglo XX, todas las teorías realistas eran que las relaciones internacionales estaban manejadas por los estados en forma excluyente, ¿cierto? O sea, por los estados y obviamente por los gobiernos. Y que el principal
la principal resolución, digamos, de la política internacional era el conflicto, o sea, las guerras. ¿Cierto? Las guerras era la manera de resolver las cuestiones internacionales. Luego se desarrolló también otra teoría, que es la teoría de la cooperación, que hay distintos autores que hablan de esto y que plantean que no solamente participan de las relaciones internacionales los estados, los gobiernos, sino que participan también organizaciones sociales. Y esto es muy importante porque de ahí nace una idea del general Perón en fines de la década del 40, ¿no es cierto? En el 47, la idea obviamente surgió antes, pero se plasma en el 47 algunas acciones que después vamos a ver, y en el 52, que es el ATRA, la Agrupación de Trabajadores Latinoamericanos Sindicalistas, en donde incorpora a los trabajadores a las políticas y a las relaciones internacionales. Otra cuestión en el escenario, digamos, otro elemento que tenemos que tener en cuenta, es lo que conocemos como, nos plantearon como globalización, digamos, todo el tema de la informática, inteligencia artificial, robótica, la movilidad del capital vinculada al sector financiero y al comercio internacional, el tema salarial que tiene que ver con la división entre capital y trabajo. Recordemos que el peronismo siempre planteó el 50% al capital y el 50% al trabajo, cosa que se acercó recién en el gobierno Perón, entre el 73 y 76, creo que se llegó al 48-49% al trabajo, y después esa cifra siempre fue mucho menor. Y tenemos que tener en cuenta también la incorporación de un actor internacional importantísimo, que para nosotros que es el Papa Francisco, que plantea como el peronismo la universalización, y el Papa plantea la cuestión del poliedro en lugar de la globalización, ¿verdad? Vamos a continuar. Evolución y estructura. El sindicalismo se empezó a organizar con influencias de los pensamientos existentes en esa época, liberales, marxistas, socialdemócratas, socialcristianos, anarquistas también muy importantes, que influyeron incluso en la constitución, en el origen del sindicalismo argentino. La primera internacional, digamos, que se crea es entre marxistas y anarquistas en 1864. Yo le decía entre 1750 y 1850, digamos, son las fechas que la academia, digamos, reconoce como fecha de las dos revoluciones industriales, que fueron dando origen, se fueron metamorfoseando, digamos, y se fueron creando estas organizaciones que terminan siendo sindicales, que la principal característica es que responden a ideologías o partidos políticos, ¿cierto? Esta primera internacional, constituida entre marxistas y anarquistas, solo franceses e ingleses, o sea, fíjense que se llama internacional, pero en realidad sería binacional, digamos, ¿no es cierto? Es algo muy elemental, digamos. Es una fanfarroneada de alguna manera llamarse Primera Internacional, pero bueno, así lo han hecho. A partir de previo a la Primera Guerra Mundial y la Segunda, digamos, entre guerras, podríamos decir, se constituye la Federación Sindical Internacional, que es socialdemócrata, la Conferencia Internacional de Sindicatos Cristianos, al finalizar la Primera Guerra, y también la Internacional Sindical, que se conoce como la Internacional Roja, marxista, luego de la Revolución en la Unión Soviética.
Entre 1945 y 1949 se forma la Federación Sindical Mundial, que 1945 justamente, después de finalizar la Segunda Guerra Mundial, que incorpora a los vencedores de la Segunda Guerra. O sea, en esta Federación Sindical Mundial convergen los marxistas y los socialdemócratas. Y por otro lado, se mantiene, digamos, en esa época, aparte, la Confederación Cristiana. Seguimos avanzando. Entre 1949 y 2006 se divide. El fenómeno que vemos es que por la Guerra Fría, después de la Segunda Guerra Mundial, se divide la Federación Sindical Mundial, quedan ahí solamente los marxistas, y los socialdemócratas crean la Confederación Internacional de Organizaciones Sindicales Libres, la CIOSL. Y se crea la Confederación Mundial del Trabajo, que es social cristiana. En esa etapa, fin de Segunda Guerra Mundial fin de la Segunda Guerra Mundial y principio de la Guerra Fría, en Argentina se crea, como les decía hace un momento, la Agrupación de Trabajadores Latinoamericanos Sindicalistas, que forma parte, no voy a avanzar mucho porque sospecho que han leído el artículo que le hemos enviado todos los presentes, ¿cierto? Pero quiero mencionar solamente que forma parte de un plan del primer gobierno peronista, ¿no es cierto? Porque fíjense que se crea en 1947, se modifica en realidad la ley del servicio exterior y se crea la figura del agregado obrero, ¿cierto? Que es un agregado a las embajadas que tiene Argentina en todo el mundo. Asimismo, en esa época se crea, creo que un año antes o 2 años antes, la Dirección de Relaciones Internacionales en la CGT. Y se crea también un curso en la CGT, un curso de elevación cultural que, si ustedes lo investigan, tiene una currícula que podría perfectamente ser de una maestría. Se ve economía, filosofía, historia, bueno, en fin, de todo. Filosofía, creo que ya lo dije. Se ven una serie de materias que tienen que ver con, están dirigidas a la formación sindical. Y en esa escuela, que 2 de los profesores eran el general Perón y la compañera Evita, ¿cierto? Además de prestigiosos intelectuales de ese momento, se dio a 400 futuros agregados obreros. Entonces, esa dirección nueva en una CGT unida, porque antes, previo al peronismo, estaban divididas, está la CGT 1, la CGT 2, unieron a la CGT en una sola institución, generando lo que el general Perón quería, que era darle poder a los trabajadores y a los obreros y tener una central sindical fuerte. Pero además, como les decía, los hizo participar de la política internacional. En el artículo yo planteo que era toda una política en realidad de internacionalización de la revolución justicialista y fundamentalmente dirigida a una cuestión geopolítica que planteó el general, que era la unidad latinoamericana, ¿cierto? Frente a un mundo bipolar, él planteó la tercera posición y los trabajadores eran los principales, uno de los principales actores que tenían que ver
con eso. Y a veces se me escapa el tema de principal porque en uno de los discursos del general en la CGT planteó claramente que en realidad el problema, después de plantear también el ABC, no me acuerdo claramente cómo se llama, una agrupación de la Cuenca del Plata, donde entraba también Bolivia, Paraguay y demás, que fueron contemporáneas de esto. El general decía que, sin embargo, que la principal fuerza o la principal condición para la unidad latinoamericana no era la unidad de los gobiernos, sino que era la unidad de los pueblos. Y planteaba que la unidad de los pueblos, que el principal actor de los pueblos en esa época eran los sindicatos. Entonces había que trabajar mucho el tema de la unidad latinoamericana desde los sindicatos. ¿Qué pasa hoy? Hoy existen dos organizaciones. La Federación Sindical Mundial, de origen marxista, siguió desde el 45 hasta hoy en su posición, para mi gusto un tanto sectaria, y se genera en el 2006 la Confederación Sindical Internacional, que es la fusión de la Confederación Mundial de Trabajadores Cristiana y de la Confederación Internacional de Organizaciones Sindicales Libres, que era de origen socialdemócrata. Digo que eran todas de origen porque en realidad en la que de origen fue cristiana y en la que de origen fue socialdemócrata se incorporaron sindicatos peronistas, sindicatos marxistas, incluso en la cristiana. ¿No es cierto? Hoy en la cristiana hay sindicatos que sin ninguna duda son marxistas o de los partidos o pertenecen a los partidos comunistas locales, particularmente Latinoamérica, África, bueno, varios lugares del mundo. Otra institución importante para conocer, que no tiene mucha prensa, digamos, es la agrupación Global Unions, que es la conformación de la integración, digamos, o el ámbito de debate, de deliberaciones, de discusión de política de la Confederación Sindical Internacional y las 8 federaciones sindicales internacionales que no son nada más ni nada menos que sindicatos globales por ramas de actividad. O sea, la Confederación Sindical Internacional, para que se entienda, está constituida por centrales sindicales de los países. Por ejemplo, en Argentina, la CTA y la CGT forman parte de la Confederación Sindical Internacional. Pero a su vez hay 8 federaciones sindicales internacionales que están integradas por sindicatos. O sea, UPCN integra la ISP, que es la Internacional de Servicios Públicos. SADOP, CETERA integran la primera que hay, la IE, que es la Internacional de Educación, que también está en diálogo permanente con la ISP, porque tenemos sindicatos afiliados como APUBA, FATUN, que son los no docentes, pero que tienen muchos puntos de coincidencia con eso. Y el comité también, bueno, los demás son los que están viendo ahí, y hay gran participación de Argentina. Por ejemplo, en la Internacional de Educación participa, además de SADOP, que es el compañero Gilini, está Hugo Yasky de CETERA, en UNI está el compañero Rubén Cortina, de Empleados de Comercio, Héctor Daer, uno de los secretarios generales de la CGT de Sanidad, también integran Union Network International. Y bueno, en Industriol me encontré en Ginebra
antes de la pandemia con el compañero Pancho Gaitán, que es un histórico, fue miembro del Comité Mundial de Industrial, un gran compañero, integrante de la resistencia peronista, estuvo el 17 de octubre, bueno, un histórico del peronismo, amigo también del IFAP. Integran también el comité asesor de la OCDE, que es la Organización de los Países en Desarrollo, hay un comité sindical de Global Unions, y bueno, representación en la OIT, en Labor 20, que es la sección laboral del G20 y otros organismos internacionales. Después tenemos estructuras regionales, esto se los dejo, pero bueno, la Federación Sindical Mundial tiene el CEPUSTAL, que sucede en Brasilia, no tiene mucho poder, digamos. Les quiero aclarar además que esto de la Federación Sindical Mundial y los comunistas es algo raro, ¿no es cierto? Yo el año pasado estuve dando una charla y unas reuniones en sindicatos en Porto Alegre y bueno, uno de los panelistas conmigo era Antonio Neto, que fue presidente de la Federación Sindical Mundial. Y bueno, estando en Porto Alegre en un espacio libre, fuimos a caminar, yo quería ir a conocer la Catedral de Porto Alegre, y Antonio Neto me acompañó, es un marxista ateo, digamos, y me cuento la anécdota porque es una muestra de lo que pasa con el comunismo, los marxistas en Latinoamérica, ¿no es cierto? Y él me dice, bueno, le pido disculpas, digo, mira, yo quiero ir a conocer la catedral, que yo te acompaño, dice, veamos también al lado de la catedral, en un pasaje, hay una estatua, digamos, de Leonel Brizola, y bueno, fuimos a sacarnos una foto con Brizola, qué sé yo, entramos a la catedral, y en la catedral, que es hermosa y tiene todo un Vía Crucis en madera tallada impresionante, y Antonio Neto, marxista, expresidente en ese momento de la Federación Sindical Mundial, me explicaba todas las obras de arte que había en esa iglesia y me explicaba también las distintas estaciones del Vía Crucis, la historia del artista y demás. Y cuando salimos tomando una cerveza le pregunto, pero escúchame, vos sos ateo, marxista y demás y parecés católico. Me dice, soy católico. Digo, pero ¿y cómo sos comunista y católico? Me dice, que yo soy comunista o soy marxista gracias a Dios. ¿Sí o no? Son esas cosas raras, digamos, que tiene el comunismo en Latinoamérica, a mi gusto, a excepción de Argentina, ¿no? La CIOSL, la organización que tenía, lo comento porque lo deben haber escuchado, es la ORIT, la Organización Regional Interamericana de Trabajadores, que fue creada justamente cuando se fractura la Federación Sindical Mundial. Actualmente, la ex CIOSL y la CLAT y todo lo que tenía que ver con los cristianos forman parte de la Confederación Sindical Latinoamericana. Acá está. La Confederación Mundial del Trabajo, que era la cristiana, en Latinoamérica es la CLAT. Otro organismo que aparece también es un actor con relativa importancia, sobre todo dentro del Mercosur y el Cono Sur, es la Coordinadora de Centrales Sindicales del Cono Sur, que en su origen fue apoyada por la ORIT, que como recordarán era parte de la CIOLS socialdemócrata, y la integran los países del Mercosur y Chile, que es un país asociado. Respecto de la Internacional de Servicios Públicos, que es, como les decía, la que yo soy miembro,
Es creada en 1907, hace poco, bueno, hace 13 años, hicimos el Congreso de los 100 años, ¿cierto? Y está integrada por los empleados públicos de sindicatos, de empleados públicos y de servicios públicos, porque incluye algunos servicios que también han sido privatizados, luego estatizados, pero bueno. Los sindicatos de empleados públicos hoy tiene aproximadamente 20 millones de afiliados a través de 700, un poco más de 700 organizaciones sindicales de 163 países. En la región americana, bueno, está la ISP, acá esto no tiene mucho, está CLATE. CLATE es una, podríamos decir, por la definición que acabo de darles, una organización de servicios públicos de Latinoamérica, ¿no es cierto?, la Confederación Latinoamericana de Trabajadores del Estado, con la cual estamos trabajando constantemente. Julio Fuentes de ATE es el presidente de CLATE, y entre CLATE e ISP en América Latina estamos trabajando en varios temas porque tenemos sin ninguna duda agendas comunes. Otro organismo internacional, la OIT, que es un organismo tripartito que genera convenios y recomendaciones. Recientemente ustedes habrán escuchado el convenio 190 y la recomendación 200, siempre me confundo, 206 creo que sobre violencia laboral, en la cual tuvo mucha participación la internacional de todos los sindicatos, no globales, y Global Unions también, la Confederación Sindical Internacional, pero la ISP tuvo una participación decisiva en cuanto a incluir en el texto final a los empleados públicos en el convenio 190. ¿Cuáles son las agendas? Las agendas, como les decía, son todas similares, digamos, ¿no es cierto? Todos los derechos de los trabajadores, se ha incorporado el tema de medio ambiente, el tema de negociación colectiva, el tema de la incorporación de jóvenes y mujeres, ¿cierto? Bueno, esto no voy a abundar mucho por el tema de raza, inmigrantes, etcétera. Fundamentalmente la participación y la sindicalización también de los trabajadores. La agenda de la ISP, capacitación, igualdad de oportunidades, el tema de empleo y desempleo, el tema salarial, el tema de las privatizaciones y la desregulación es un tema fundamental. Nosotros estamos en contra, obviamente, de las privatizaciones y a favor de la reestatización. El tema de las finanzas internacionales, la economía y demás. Nosotros tenemos una importante crítica a lo que son las instituciones financieras internacionales, que a mí me gusta más llamarlo como el compañero Ullo en la oligarquía financiera internacional. Digamos que plantea impuestos por un lado regresivos y no progresivos, que está planteando o imponiendo las cuestiones, todo lo que tiene que ver con la deuda externa, el tema de los paraísos fiscales, ¿cierto? El tema de la no imposición de las relaciones, de las transacciones financieras internacionales, el tema de las patentes, que ahora con la cuestión de la pandemia es un tema también significativo. La Internacional de Servicios Públicos está planteando enfáticamente que no se pague derechos de patentes, ¿no es cierto?, derechos de propiedad intelectual. Hay
varios documentos emitidos, presentaciones formales a la Organización Mundial del Comercio y al acuerdo, a la PIC, que es el que trata el tema de propiedad intelectual. Bueno, el tema que ya les decía de justicia fiscal, el tema de la privatización de las jubilaciones, de las AFJP en Argentina, las AFP en Chile. Bueno, estamos dando pelea en todo el mundo para que eso sea parte de una responsabilidad, creemos que es del Estado y no tiene que estar en manos del sector financiero internacional. El tema de las mujeres, la juventud y la no discriminación son temas también fundamentales, ¿no es cierto? En el tema de no discriminación está incluido el colectivo no solo raza, religión, ideas políticas, sino el tema también de género, de sexo, digamos, todo lo que es el colectivo LGTB+. El tema de los trabajadores migrantes es un tema muy importante y que es consecuencia básicamente de cuestiones de pobreza por un lado, de cuestiones ambientales y de catástrofes y de guerras, ¿no es cierto? Son tres cuestiones que estamos sin ninguna duda confrontando y planteando a los distintos gobiernos poder resolverlos. Otra cuestión es la neutralidad de la red de Internet, que sabemos perfectamente que esa red no es neutral. El tema, acá no lo puse, pero el tema de la propiedad de los datos, ¿no es cierto? Todo lo que tiene que ver con el teletrabajo, o sea, y la relación del teletrabajo con el empleo, con los derechos laborales, sindicales, es un tema también de debate. Campañas, continuamos, si bien en Argentina no es fundamental, con el tema del trabajo infantil. Los servicios públicos de calidad, creemos que los empleados públicos de los tres niveles, nacional, provincial y municipal, están prestando un servicio a la comunidad y que por lo tanto tienen que prestar sin ninguna duda servicios públicos de calidad, y lo cual debe ser también retribuido por el Estado empleador, ¿no es cierto? Esto, jubilaciones y pensiones ya lo planteé. Campañas solidarias, hacemos muchas campañas con gobiernos en el cual están atacando los sindicatos. Por ejemplo, yo he estado en Haití y en Guatemala, hablando con funcionarios de gobierno, embajadas y demás, arreglado además con las embajadas, con la Cancillería Argentina, campañas que hemos hecho para evitar, por ejemplo, no solo derechos sindicales y laborales, sino en estos países se asesinan dirigentes sindicales, dirigentes sociales, y bueno, es un problema, ese es un extremo, ¿no? Hemos estado también en Paraguay, en Chile, bueno, se hacen distintas campañas en todo el mundo, en Medio Oriente, en Palestina, o sea, hay muchos problemas o situaciones, escenarios que en Argentina, por suerte, no los estamos viviendo, pero en otros países existen. En Colombia he estado cerca del río Atrato, en una localidad que se llama Chocó, con la intendenta, porque el narcotráfico asesinaba dirigentes sindicales. O sea, hay países que por momentos es una situación realmente compleja. El tema de los tratados de libre comercio, de servicios fundamentalmente, tienen que ver también con las instituciones financieras internacionales, ¿verdad? Los tratados de libre comercio, los que están planteando últimamente, hasta tienen cláusulas secretas,
¿cierto?, de reformas laborales, una de las cláusulas secretas que tienen y que afectan sin ninguna duda a los sindicatos. El tema de las compras del Estado también, quieren que sea libre y que el Estado le compre a proveedores internacionales. O sea, hay campañas para que la economía o las finanzas internacionales cada vez esté sin ninguna duda más concentrada. Pasamos a ver a la próxima. Bueno, en la OIT, acá están pudiendo leer las principales acciones, pero me gustaría decir algo que no se dice de la OIT. La OIT, cuando resolvió, digamos, aprobó el convenio 190, referido a la violencia en el ámbito laboral, hacía más de 10 años que no emitía ninguna norma, ningún convenio. O sea, es una institución, esto me lo comentaba Héctor Daer, es una institución casi parasitaria. Digamos, si bien es tripartita, dentro del sistema de Naciones Unidas es la única que es tripartita, o sea, hay empleadores, gobierno y sindicatos, es una institución que está congelada. Mucho debate, mucha prensa, mucha política, pero resoluciones, acciones realmente pocas. ¿Cierto? Estas son las cosas que me gusta decir, pues esto no sale en los diarios. Digamos. En el Mercosur también se está trabajando fundamentalmente a través de la Coordinadora de Centrales Sindicales del CONOSUR y tiene el subgrupo de trabajo 10 que tiene estos temas, la declaración sociolaboral, que es muy linda, le recomiendo leerla, muy interesante. La CGT tuvo una acción acá importante. La Coordinadora de Centrales Sindicales del CONOSUR fue creada en 1986 y el primer presidente fue el compañero Candore, que era el secretario general de UPCN en ese momento. Se crea el Foro Consultivo Económico y Social y la Conferencia Regional de Empleo, pero se crearon, creo que a partir de un par de organismos más vinculados a esta área, pero el tema es que no son organismos vinculantes. En el Mercosur, como en todas las organizaciones, el NAFTA, la Comunidad Andina, el Mercado Común Centroamericano, la Unión Europea, cualquier espacio de unidad regional, los actores, los que toman las decisiones son los estados, ¿cierto? Todos los foros consultivos económico y social que hay en Europa, también en el NAFTA no hay un grupo más pequeño y con menor relevancia, pero ninguno toma decisiones que son vinculantes. Son solamente sugerencias, comentarios, propuestas, que no tienen, esto no tiene realmente ningún poder. Bueno, esto lo pasamos, ya estamos. Yo dije que iba a hablar media hora, 40 minutos. Y ya veo que me estoy pasando. Bueno, esto es donde participa UPCN, participamos en todos esos organismos que estamos viendo, algunos en forma directa y otros a través de la CGT. Integramos la Secretaría de Relaciones Internacionales de la CGT que dirige el compañero Gerardo Martínez, que también la UOCRA participa muy activamente y con peso dentro de su organización, su sindicato global. Bueno, sigo adelante, esto te lo dejo. Bueno, todo esto se los dejo.
Todo esto se lo dejo para que los miren. Prefiero, antes de terminar, hacer otros comentarios. Me gustaría decir que, bueno, otro de los temas que estamos debatiendo hoy en la ISP, los fundamentales son el tema de la economía del cuidado, que tiene que ver con las compañeras y las tareas que realizan en forma gratuita, si se quiere, ¿cierto? Estamos viendo cómo hicimos un documento, los invito a entrar a la web de la Internacional de Servicios Públicos, que hay una serie de campañas, planes de acción y demás que tienen que ver con este tema. Hay muchos webinarios y Zoom, etcétera. El tema de justicia fiscal, paraísos fiscales, el tema del sistema financiero internacional es un tema que sigue estando al tope de las cuestiones que estamos tratando ahora en 2021, el tema de migraciones, el comercio internacional, el tema de patentes como consecuencia fundamentalmente de la pandemia. Estamos planteando claramente y enérgicamente que la patente de las vacunas sea libre, digamos, que pueda producir cada país con las distintas fórmulas sin tener que pagar patentes, sin que esta pandemia sea un comercio para el sistema financiero internacional y sus empresas capitalistas, digamos, fundamentalmente lo que tiene que ver con el laboratorio, los laboratorios, el comercio, etcétera. Otro tema que incluimos el año pasado como un tema central es la cuestión ambiental. Hemos hecho varias reuniones, digamos, así de virtuales, incluso en una ha participado gentilmente el compañero Javier Mourinho planteando los temas históricos, culturales y filosóficos que estamos tratando de incluir desde Argentina y otros países de Latinoamérica en la agenda de la ISP. Otro temas que nos preocupan, ¿no es cierto? Uno es el tema de la gobernabilidad. En muchos países y particularmente de Latinoamérica, esto es un debate que no figura públicamente, digamos, pero que me gustaría compartir con ustedes, un tema que estamos debatiendo internamente con muchos dirigentes sindicales, que es el tema de lo que ha ocurrido en Brasil, en Bolivia, en Guatemala, lo que ocurre actualmente en Haití, en Perú, en Colombia, bueno, en todos los países, en Chile. Y tomamos el caso de Chile como un caso testigo, ¿no es cierto? El tema de Chile, todos habrán notado que el problema no era cuánto salía un boleto de subte, digamos. Se generó todo eso pidiendo una reforma constitucional y en donde además las organizaciones sociales, sindicales, ONG y demás han planteado que no querían ser representados por los partidos políticos, querían tener una representación directa, ¿cierto? Y esto es algo muy pesado, muy importante, porque esto es algo que planteó el peronismo ya en la reforma del 49, en el Congreso de Filosofía, en la reforma constitucional que se hizo que no es muy conocida, la reforma de la Constitución del Chaco. En la Constitución del Chaco, que era la provincia, siempre me confundo con La Pampa, si era Juan Perón o Eva Perón, digamos. En la Constitución del Chaco no dice
los representantes del pueblo argentino, por ejemplo. En el preámbulo dice los representantes de los trabajadores de la provincia Juan Perón, ¿cierto? Y en la elección de los legisladores, era unicameral, decía que el 50% tienen que ser de los partidos políticos y el 50% de las organizaciones de los trabajadores, a través de sus organizaciones, ¿no es cierto? Y esto tiene que ver también con lo que después fue el modelo argentino para el proyecto nacional, ¿no es cierto? La participación, una democracia social y la participación de las organizaciones representativas de la sociedad en la política. Es uno de los debates que no sabemos, inconcluso, no sabemos cómo va a terminar, es uno de los debates importantes en Chile y que se está expandiendo a toda la región. Otra cuestión es que un actor significativo, yo hablaba de la cooperación y del realismo de los estados, bueno, un actor en las relaciones internacionales relativamente nuevo, en tiempos históricos, son las ONGs. ¿Cierto? Pero las ONGs no significa nada. Hay gente que piensa que una ONG la valora, la exalta, pertenecer a una ONG es algo extraordinario, moderno, novedoso, revolucionario, pero sin embargo debemos saber que hay ONGs que están financiadas por el sistema financiero internacional, ¿no es cierto? El grupo de Davos, la mesa chica de Davos, que es el grupo de Bilderberg, donde participan los principales de Soros, la banca Rothschild, Lewis, o sea, los principales dueños, podríamos decir, del mundo y los que fijan agenda a través de ONGs financiadas por ellos, ¿no es cierto?, fijan agendas en todo el mundo. Y la agenda de Davos, una cosa curiosa que lo planteo en uno de los artículos en el de hiperglobalización, es que las agendas, si uno compara a simple vista los títulos de las agendas de Davos y la agenda, por ejemplo, del Foro Social Mundial, ¿no es cierto?, o de nuestros sindicatos, de la ISP, parecen agendas iguales. ¿No? Yo planteo el tema que hay un neoliberalismo progresista y un neoprogresismo liberal, pero porque coinciden en muchas de esas cuestiones. Entonces, una pregunta que me hago es, ¿dónde está la trampa? ¿No es cierto? Porque en algún lado hay una trampa, porque no me imagino que la oligarquía financiera internacional tenga los mismos intereses que los sindicatos globales o las organizaciones sociales populares. Y bueno, dos últimos temas. El tema que ha disparado esta pandemia, que es un debate sobre el nuevo orden mundial. Algunos piensan que va a haber un nuevo orden mundial, otros piensan que va a continuar el mismo orden mundial. Obviamente a nosotros nos encantaría que haya un nuevo orden mundial en donde el principal ausente en la actualidad, que son los pueblos, pueda ser un actor, una parte más, digamos, de este supuesto gobierno mundial, universal y demás, cosa que es muy difícil, pero bueno, aspiramos y vamos en esa dirección, convencidos de que el poder está en los pueblos y no están ni en las empresas multinacionales ni en el sector financiero y demás, que al final los pueblos son los que vamos a vencer. Pero para eso además uno se puede preguntar, bueno, ¿qué acciones hacemos para poder acumular poder, para poder ser un actor más y demás? Y bueno, ahí hay un tema importante que es lo que algunos
llaman la geopolítica de los pueblos, ¿no es cierto? Y dentro de esa geopolítica de los pueblos hay ya bastantes artículos escritos sobre el tema de la unidad latinoamericana, ¿no es cierto? Desde el general Perón, Metol Ferré, el tema de los estados continentales industriales como un nuevo actor, o sea, son cosas que se vienen planteando ya hace 70 años, digamos, por lo menos, que hay mucha bibliografía y demás, y que es muy importante pensar como un actor más Latinoamérica. Latinoamérica, según mi humilde experiencia, es muy difícil de lograr la unidad latinoamericana en el contexto actual. Pero sí creo que como un paso intermedio podemos lograr la unidad de Sudamérica, ¿no es cierto? Como fue la experiencia, la vez de Mercosur, la Comunidad Andina, UNASUR, digamos, creo que ahí es como un primer paso que sí podemos fortalecer desde las organizaciones políticas, sociales, sindicales, como una estrategia para poder incidir y poder lograr construir un poder que nos permita ser un actor más en un mundo multipolar. Y por último, algo que me gusta y que lo escuché al Papa Francisco, esto no es un tema de las injusticias, de la pobreza, no es un tema en esencia político, económico, social, en esencia es una cuestión, una pelea de valores, ¿no es cierto? Es una pelea de el egoísmo, la codicia, la avaricia y que solo la podemos enfrentar con el arma que tenemos los pueblos y los sindicatos, que es la solidaridad. Muchas gracias. Bueno, ¿qué tal? Bueno, muchas gracias, Federico. ¿Cómo estás? Me presento, soy Judith Melnik del Instituto Chuquisaca. Estuvimos recopilando unas preguntas, no sé si te parece que te haga algunas. Sí, claro. Bueno, ¿cómo ve la actualidad de los movimientos de trabajadores en el mundo y en la región, sobre todo pensando en que salimos de un momento histórico en el cual se fomentó la flexibilización? Bueno, los trabajadores en todo el mundo, evidentemente, nos cuesta mucho, pero estamos haciendo un esfuerzo importante por organizarnos, por crecer, por generar poder y poder dar peleas en cada uno de los países. Son peleas asimétricas, pero estamos dando peleas en ese sentido con muchas dificultades, ¿no? Porque hay una cuestión que no planteé, pero que me gustaría, la omití, la tenía anotada, pero es el tema de cómo el sistema financiero internacional intenta fragmentar la demanda, ¿no es cierto? O sea, permanentemente dividen a las ONGs, a los movimientos sociales, a los sindicatos, con temas específicos, ¿no es cierto? Entonces, qué sé yo, el tema del medio ambiente, el tema de género, el tema de violencia, el tema, no sé, sí, bueno, todos los temas económicos, los temas de, qué sé yo, en Chile hay un grupo que solo se dedica a las jubilaciones y a pensiones, o sea, buscan que cada uno se ocupe de un temita, ¿cierto? Y nos están fragmentando, nos están dividiendo, procuran dividir al movimiento sindical de los movimientos sociales, por ejemplo, en Argentina. O sea, hay intereses en donde, bueno, están planteando la cuestión esta de divide y reinará, sino en nosotros está poder percibir eso, entenderlo y combatirlo, porque diferencias vamos a tener siempre. El tema es cómo con las diferencias
mínimas o diferencias menores, podemos diferenciar cuál es el objetivo mayor y unirnos, hombres, mujeres, ambientalistas, no sé, gay, travesti, yo qué sé, todos peleando por una misma causa, ¿no es cierto? Que es la causa, lo que decía el general, la causa del pueblo, digamos, tenemos que fomentar la unidad, la solidaridad y la organización, que son las armas, las principales armas que tenemos nosotros. Y dentro de esa fortaleza y demás, y las debilidades que tenemos ahora también, sin ninguna duda peleamos contra uno de los principales objetivos de los sindicatos es pelear contra la flexibilización laboral, particularmente también en este momento de pandemia y de desarrollo del teletrabajo, en donde vemos claramente que la flexibilización laboral está presente, ¿no es cierto? Y tenemos que preservar los derechos laborales, sindicales, en esta etapa también, en este escenario. Bien. Hay otra pregunta que dice, ¿cómo se construye una unidad en una sociedad que está cada vez más individualista sin dejar de respetar la individualidad? Bueno, la individualidad obviamente que hay que respetarla, nadie plantea no respetar la individualidad, todo lo contrario, pero individualmente nadie triunfa. Yo no conozco ninguna victoria de los pueblos o en ningún aspecto que haya sido individual, digamos, todo es social, es colectivo, somos seres sociales y colectivos, no individualistas. Una de las peleas que hay justamente es lo colectivo versus el individualismo, ¿no es cierto? El individualista, no sé, puede estar en algunos momentos bien consigo mismo, pero nadie se desarrolla tampoco individualmente en una sociedad que no se desarrolla. Bien. La próxima pregunta dice, ¿qué puntos claves cree que hacen falta construir de cara a la universalidad de los derechos de los y las trabajadoras? Perdón, no escuché bien. ¿Qué puntos claves cree que hacen falta construir de cara a la universalidad de los derechos de los y las trabajadoras? No, lo principal, sin ninguna duda, es la unidad de los trabajadores. O sea, estas tres cuestiones que yo planteo, la unidad, la solidaridad y la organización. Si no hay unidad, si se sigue fragmentando la demanda, si se sigue desarrollando el individualismo y demás, no tenemos ninguna salida. No existe. Como decía hace un rato, el poder radica en el pueblo y el pueblo es una masa organizada, digamos, no es el individualismo, la división y demás. Y en eso cada uno tiene que ceder su parte, porque no podemos organizar al pueblo o a los trabajadores en el mundo si queremos que todos sean iguales a nosotros. Tenemos que organizar esa unidad con objetivos superiores y considerando las diferencias que tenemos, que las vamos a seguir teniendo siempre. Solo la globalización plantea un mundo donde todos seamos iguales, donde todos tengamos la misma religión, la misma idea política, falta que quieran que tengamos el mismo cuadro de fútbol, no sé. Y eso es imposible, digamos, tenemos que en la diversidad, que es muy rico, la diversidad, las distintas culturas, las distintas ideas, eso es lo que genera una riqueza, esa interacción en el pueblo genera una riqueza extraordinaria que hay que potenciar para justamente poder alcanzar la justicia social, un mundo mejor, que no me cabe ninguna duda que va a llegar. Bien, y tenemos dos preguntas más y después ya te liberamos. Una es, ¿Cómo no? ¿por qué crees Estoy que muy están cómodo, valoradas? háganla.
¿Por qué crees que es tan ¿Cómo? valorado el movimiento sindical argentino en el mundo? ¿Por qué? ¿Por qué crees que es tan valorado el movimiento sindical argentino en todo el mundo? Bueno, sí, es que es uno de los movimientos sindicales más importantes que existe, digamos, en términos relativos somos los que más afiliados tenemos, más participación hay, donde además somos sindicatos que no estamos subvencionados en el caso, por ejemplo, de los empleados públicos, no estamos subvencionados por el Estado. Y muchos países, los escandinavos, por ejemplo, tienen más afiliación sindical en el Estado, pero porque el Estado, la patronal, es el que le paga al que gana una elección media trucha, ¿no es cierto? Se le paga por todos los empleados que hay, o sea, no es el trabajador el que hace el aporte. Acá el trabajador hace el aporte y el trabajador no es que elige autoridades cada 4 años, elige todos los meses, pues todos los meses elige pertenecer al sindicato y paga la cuota sindical, ¿cierto? Y no está obligado. Incluso en la época de Alfonsín, con la ley Muchi, que se desafilió a todo el mundo y se dijo, afíliense de nuevo en forma voluntaria, y se reafilió todos los trabajadores, o sea, y se afiliaron más que los que había antes, o sea, y tenemos una historia increíble que evidentemente en la génesis del sindicalismo actual, que fue el peronismo, sin ninguna duda, una característica distintiva de Perón, y que no sé si algún gobierno más lo sostuvo, Perón le dio poder a los sindicatos. Perón le dio poder a los trabajadores y a los sindicatos. No estuvo ninguneándolo, no te pago, no te saco esto, te saco lo otro, te divido, no fomentaba división, todo lo contrario. El general Perón planteó la unidad de los sindicatos y planteó que los sindicatos sean autónomos y planteó que los sindicatos se abran al mundo y generó lo que es el Atlas que le comentaba, que era algunos autores lo denominan la central sindical de la tercera posición, los hizo participar de las relaciones internacionales como agregados obreros, o sea, les hizo una escuela de capacitación que, como les decía, era un posgrado, o sea, Perón le dio poder a los sindicatos, que eso es la base, o una de las bases del peronismo, digamos. No, Perón no le quitó poder a los sindicatos, él le dio poder a los sindicatos y le trató de que siempre estén unidos y generó las leyes y los derechos y todo lo que necesitaban los trabajadores, porque él estaba convencido que esas eran las instituciones que quizá mejor o que mayoritariamente en ese momento representaban al pueblo. O sea, y el sindicalismo argentino está muy bien posicionado en todos lados. Bueno, en todos los sindicatos globales que les mencioné, hay sindicalistas argentinos en posiciones importantes, en el grupo G20, en el L20, también en el W20, que es el de las mujeres, el Woman 20. Estamos participando muy activamente en todo, a pesar de que la mayoría de esas organizaciones sindicales la manejan los europeos, y los europeos todavía hay algunos dinosaurios que piensan que el peronismo es fascista, ¿no? Pero bueno, cada vez menos, ¿no es cierto? Y lo principal es eso, la unidad, la institucionalidad que tiene el sindicalismo argentino, pese a que se ha fragmentado, ¿no? De alguna manera. Pero fíjense que la lógica del sindicalista argentino hizo que, por ejemplo, en algunos paros nacionales, en uno exactamente, no me acuerdo en cuál, creo que fue al principio de la época de Macri, pero hubo un paro que las 5 centrales sindicales confluyeron en ese mismo paro, ¿no es cierto?
de las dos CGT, 3 CTA, no sé, sí, la de Barrio Nuevo, la CGT, la de Barrio Nuevo, y creo que en ese momento Moyano y 2 CTA, no sé, bueno, todos confluimos porque existe, a pesar de esa división, existe una idea básica en el dirigente sindical argentino que tiene que ver con con este lema de unidad, solidaridad y organización, ¿no es cierto? Bien. ¿Qué opinas sobre varios sindicatos en una actividad? ¿Es saludable o perjudicial para los trabajadores? Y bueno, ahí hay dos bibliotecas. El modelo sindical argentino plantea un sindicato por actividad, digamos, pero hay una gran presión internacional para que haya varios. Personalmente pienso que no es bueno que haya muchos sindicatos por actividad. Pienso que cada sindicato sí tiene que contener a los diferentes pensamientos, los diferentes sectores. O sea, cada sindicato debería ser amplio como para poder preservar la unidad de un sindicato por actividad. Pero bueno, muchas veces no se puede y además hay intereses muy concretos, ¿no? Hay gente que no le interesa acordar, participar, que le interesa el conflicto para poder generar un pequeño sindicato con a veces con intereses, como decía el general, a veces con intereses inconfesables. Pero bueno, es una realidad que la tenemos que manejar, con la que tenemos que convivir, digamos. Bien, la última, ¿cuáles cree que son las cosas necesarias para que hay que readaptar en este nuevo contexto, en esta nueva normalidad post-pandémica? ¿Y cuáles cree que son las herramientas necesarias en este contexto para no seguir fragmentándonos como trabajadores? A ver, a ver la primera, ¿cuál es? Repito, ¿cuáles cree que son las cosas necesarias de readaptar o de reconstruir en esta nueva normalidad y en el nuevo post-pandemia? ¿Y cuáles cree que son las herramientas necesarias para no seguir fragmentándonos en esta nueva actualidad? Sí, el tema es, para mí es estas actividades, por ejemplo, poder dialogar, poder hablar, poder ver lo que estamos viviendo, lo que estamos pensando. Esta reunión, por ejemplo, y ayer participé de otra, estos son espacios muy buenos para poder encontrar respuestas a todo esto. Yo no tengo respuesta a todo, les aclaro, pero tengo algunas, obviamente, algunas ideas. Creo que esta pandemia es una desventaja, pero de otro punto de vista también una ventaja. Está mostrando todas las problemáticas preexistentes, las está agudizando, ¿no? El tema de la pobreza, el desempleo, el sistema de salud, el tema de las privatizaciones, el tema bueno, absolutamente de todo, el tema ambiental, o sea, las guerras, todos los problemas que había antes, ahora se han incrementado a partir de marzo, ¿no? de que empezó, desde que surgió la pandemia del año pasado, ¿no es cierto? Y eso es una desventaja por un lado, pero también es una oportunidad de que todos podamos ver más claramente cuál es la situación que estamos, el escenario que hay mundial, como planteabas vos, y cómo profundizar el debate, fortalecer nuestras organizaciones. Es imprescindible fortalecer los sindicatos, fortalecer las organizaciones sociales, fortalecer los partidos políticos, buscar nuevas formas, nuevas maneras de construcción, de unidad de la sociedad,
y que con esa generación de poder, con esa generación incluso con los hermanos latinoamericanos, poder unir, como decía, primero América del Sur y luego Latinoamérica, creo que ese es el camino, ¿no es cierto? Siempre Bueno, con la convicción de que los pueblos tienen la última palabra. Y además tenemos que aprovechar, sin ninguna duda, en este escenario, que no todo es negativo, porque tenemos un Papa argentino, ¿no es cierto? Y un Papa que es uno de los actores también fundamentales y principales en este escenario global. Es un Papa que está logrando adhesiones, pero también está logrando enemigos muy importantes, ¿cierto? Pero creo que son obviamente más las adhesiones que las oposiciones. Fíjense, hoy hablaba de este presidente de la Federación Sindical Mundial marxista en una iglesia. El otro día hicimos con un grupo de compañeros en la ISP, nos invitaron a darle un saludo al Papa por los 8 años de pontificado. Entonces, bueno, yo hice un videíto cortito, qué sé yo, un saludo muy casero con el celular, y se me ocurrió invitarla a la secretaria general de la Internacional de Servicios Públicos, que es una italiana del Partido Comunista Italiano, la CGIL, la central sindical, la principal central sindical italiana. En Europa todas las centrales sindicales son por partido político, está la marxista, digamos, del Partido Comunista. Y la llamo y le digo: Rosa, mira, por una cena que tuvimos en Puerto Rico, que me acuerdo, a los 2 años del papado, te pregunté qué pensabas del Papa, y bueno, largó los cubiertos y me miró a los ojos y me dijo: el Papa es el único dirigente que tenemos internacional que tenemos los trabajadores, ¿cierto? Entonces le digo: Rosa, ¿te acordás de eso? Que yo, sí. Le digo: bueno, mira, estamos haciendo de Argentina esto, te invito a que hagas un video, qué sé yo. Bueno. Y bueno, hice un video precioso, ¿no? Está en italiano, pero le mandó felicitaciones al Papa y le agradeció todo lo que estaba haciendo por los trabajadores, por el medio ambiente, por los migrantes, por la unidad del mundo. No sé, una cosa extraordinaria. O sea, están pasando cosas que exceden los partidos políticos, exceden los sindicatos, exceden los países. Es un fenómeno interesante para ver, para mirar, pero para incluirse, y para accionar al respecto, ¿no es cierto? No es solo para quedarse estáticamente mirando lo que pasa. Tenemos que ser actores de todo este proceso. bien. Bueno, muchas gracias, Federico. Gracias a ustedes. Nada, agradecerte por la clase, la verdad es que es un nivel altísimo, por la disposición, por las preguntas, y nada, me quedo con esto de poder construir todos juntos un país justo, libre y soberano. Así Bueno, que le paso la palabra a Javier Mauriño, el presidente del IFAP. Muchas gracias. gracias a vos. Gracias, Judith. Gracias, Federico. Muy buena. La verdad es que un montón de información de la cual no disponíamos y que es bueno saberla, ¿no? En este momento donde el orden global va avanzando a una velocidad inaudita, conocer cuál es el estado de las organizaciones de los trabajadores, no solo en el mundo, sino en América Latina y en Argentina, es una cosa muy importante. A favor de lo que dijiste, y en el mismo sentido que lo dijo Judith, también es importante destacar que en el proceso de unidad del peronismo que nos dio la victoria en el año 2019, es importante señalar que la presencia de todas las centrales de trabajadores en unidad, conjuntamente con el Partido Justicialista, también fueron parte de una unidad que tuvo como eje también a la columna vertebral a los trabajadores, conjuntamente con el partido y nuestros dirigentes, que nos permitieron una victoria. Es una forma más de demostrar que en esta etapa
el punto es evitar la fragmentación, como dijo Federico, tratar de promover procesos de unidad, aunque sea la unidad de lo diverso, pero procesos de unidad. Y es muy importante en ese sentido la actualización de nuestra doctrina. No existe unidad de acción si no hay una mínima unidad de concepción. Nosotros necesitamos debatir los problemas actuales, hacer una agenda de problemas actuales y hacer de eso una actualización de nuestra doctrina. En ese sentido, es muy valorado el movimiento obrero argentino en el resto del mundo porque lo que tiene es una concepción integral del trabajador y su familia. El sindicato argentino no solo defiende la relación salarial con respecto al patrón, también tiene una concepción integral de defensa de la salud, de la defensa del descanso y el turismo del trabajador, a su vez de la posibilidad de la formación, la capacitación y la educación de los trabajadores y su familia. Por eso es que es una organización absolutamente distinta a la que se plantearon en otras concepciones ideológicas, tanto marxistas como liberales en el mundo. Es una concepción muy original de la creación de Juan Perón acerca del que el sindicalismo es la columna vertebral porque es la organización de los trabajadores y su familia. Y ahora el desafío es que tenemos 40 millones, 42% de pobres en la Argentina, casi 19 millones de personas viviendo en la pobreza y alrededor de 7 millones de compañeros que no tienen trabajo. Y está claro que también no solo el Estado, no solo el gobierno, no solo los partidos políticos, sino también el esfuerzo del movimiento obrero organizado para ayudar a los movimientos populares a su organización, a su desarrollo y a la creación de trabajo. La próxima clase la va a dar el 14 de abril, a la misma hora, con el mismo ID que usamos hoy, la licenciada Kelly Olmo, licenciada en Economía de la Universidad de Buenos Aires, con posgrado en Harvard y en varias universidades internacionales, que ha sido legisladora de la Ciudad de Buenos Aires, su secretaria de provincias en el Ministerio del Interior de la Nación durante el gobierno de Cristina. Bueno, ahora tiene un currículum tan vasto como el de Federico, y el tema que va a llevar adelante es la economía en la pospandemia y en particular, no solo la mundial y la regional, sino en particular la Argentina y la incidencia que tiene la negociación de la deuda externa, de la enorme herencia que nos dejó Macri con el endeudamiento más grande de la historia de la República Argentina. Es clave que nuestros compañeros tengan conciencia de esa situación y que podamos manejar los números con la facilidad y el conocimiento que la actualidad requiere. Así que les estaremos haciendo llegar el PowerPoint de Federico, los trabajos de Federico publicados ya lo tienen, el PowerPoint de Daniel y unos trabajos escritos de Kelly Olmo para el próximo 14 de abril a las 17 horas, con el mismo ID de las cosas de hoy. Así que les agradezco a todas las compañeras, a los compañeros de Chuquisaca, de Juventud Sindical, obviamente al partido y a los compañeros del IFAP por la presencia y ayudarnos en la organización de esta reunión. Hay otro miembro que es Horacio Calculi, que también es dirigente de una organización internacional que me decía recién por WhatsApp, creo que es la de transporte, ¿no, Horacito, donde vos formás parte? Así que bueno, hay varios dirigentes que están sí, ya en el justo Federico, cuando vos estabas pasando las filminas, yo leía ITF, y yo como una organización del transporte de la Asociación Argentina de Aeronavegantes, soy parte de la ITF, y hace varios años que vengo militando en ese espacio. Ah, buenísimo. Y los compañeros me designaron el año pasado, a fin de año, el anterior, como presidente mundial del Departamento de Juventud. Así que, qué bueno. Felicitaciones, buenísimo. Bueno, muchas gracias. Así que un poco lo que decías, me sentí muy identificado porque es un poco el trabajo que venimos haciendo. Y yo me quedé pensando algo con respecto al valor del modelo sindical argentino y cómo nos valoran desde afuera, porque en todos los entornos en los que estamos representamos y tenemos cargos muy importantes. Claro. En la parte de la construcción están los compañeros de la UOCRA, en la ISP está UPCN,
Están también los compañeros de APL, el compañero Rodrigo, con el que venimos trabajando hace muchos años. Sí, Hay, UPCN somos 14 sindicatos de Argentina. ni hablar, en cada una de las organizaciones mundiales que hay sindicales, los argentinos cumplimos un rol estratégico e importantísimo. Sí, sí. Ya vamos a hablar sobre eso. Cuando quieras, Fede, cuando Sí, quieras. claro, sí, seguro. Bueno, no Buenísimo. sé, Horacito, si querés cerrar vos o Cristian y ya liberamos a Federico y a los compañeros. Yo te agradezco, Federico, en nombre de toda la juventud sindical, en nombre de todos los participantes, y lo dejo en manos de Cristian. Gracias, Sora. Gracias, Javi. Buenísimo. Nada, escuchando este curso me resulta muy importante resaltar la importancia que tiene repasar la historia, conocerla, como para poder avanzar en la organización, para la construcción de un futuro que soñamos todos los y las trabajadores, ¿no?, de este país, de nuestra Argentina y también del mundo. Conocer también un poco y repasar la implicancia que tuvo el peronismo en el movimiento obrero, para poder seguir reproduciendo esa doctrina que tanto nos dio y que tanto tuvimos que defender, ¿no? Y que hoy en día tenemos que seguir defendiendo, actualizando y llevándola un pasito más adelante para lograr esa tan preciada justicia social, ¿no? Comprender el plano internacional de la política sindical para poder plantear políticas internas tendientes a la universalidad de los derechos de los y las trabajadoras. Me parece que fue un curso muy rico en ese sentido, así que Federico, agradecerte muchísimo por tu presencia en este segundo encuentro, por la excelente exposición brindada a los más de 115 compañeros y compañeras que participaron a lo largo de este curso, de este encuentro. Y por último, nada, fue un placer para mí presentar este curso. Mi nombre es Cristian Cáceres, para los que no me conocen. Participo de la Juventud Sindical a través de la Unión de Trabajadores de Estudios Jurídicos, la UTEG y la Centeno, agrupación de estudiantes, docentes y trabajadores del derecho. Como nos gusta decir a nosotros, más en lo interno, somos una expresión del movimiento obrero en la facultad que trata de llevar adelante esta expresión de conjunto, ¿no? O esta importancia, tratar de hacer comprender desde la universidad la importancia que tiene o sea, la universidad para la salida laboral, y que no son dos caminos diferentes, uno confluye en el otro, y esa profesionalización se tiene que dar desde la universidad. Bueno, la clase que viene ya lo dejó muy claro Javier, va a estar la licenciada Kelly, así que nada, sin más, para mí fue un excelente curso. Les agradezco a todos, Javier por hacer posible, Horacio, Judy, Fede Savitsky, Daniel Romero, y Federico, muchas gracias por hacer posible este encuentro. Nos vemos, recordarles, eso sí, que el miércoles 7 no vamos a estar dictando el tercer encuentro, sino más bien va a ser directamente el miércoles 14. La información obviamente se va a pasar a través de los grupos de WhatsApp que tenemos armados para fomentar la comunicación, y nada, básicamente eso. Les deseo muy buenas Pascuas para todos y todas, que puedan pasarlo en familia o en el núcleo, en la burbuja que más deseen, así que nada, mis cariños para todos y todas. Gracias, Cris. Muchas gracias, Gracias Federico. a todos, abrazo. Me sentí muy cómodo compartiendo esto con ustedes. Muchas gracias, Fede. Podemos hacer una próxima, entonces. Con mucho gusto. Saludos. Chao.